El Giro de Italia 2026 sigue completamente marcado por la caída de la etapa 2, y eso se notaba desde antes incluso de comenzar la jornada, porque la sensación en el pelotón era rarísima, como si todavía nadie hubiera terminado de procesar todo lo que ocurrió el día anterior. Y sinceramente es normal, porque cuando una gran vuelta pierde tantos corredores importantes de golpe, el ambiente cambia completamente. Ya no se habla solamente de quién ganó la etapa, ahora también se habla de hospitales, de abandonos, de corredores llenos de heridas y de favoritos que prácticamente perdieron el Giro en una sola curva. De hecho, esta etapa 3 arrancaba todavía con nuevas bajas confirmadas, porque después del desastre de la jornada anterior, el pelotón seguía perdiendo nombres importantes. Adam Yates no tomó la salida, Andrea Vendrame también abandonó, y obviamente seguía muy presente todo lo ocurrido con Santiago Buitrago, Jay Vine y Marc Soler. Así que el Giro llegaba a esta tercera etapa con una sensación muy distinta a la del inicio en Bulgaria, porque ahora mismo muchos equipos ya no están pensando solo en ganar, también están pensando en sobrevivir. Y en medio de todo ese caos había una imagen bastante histórica para Latinoamérica o Hispanoamérica, como prefiráis, porque el líder de la carrera seguía siendo Guillermo Tomás Silva. Y ojo, esto no es poca cosa. Estamos hablando de un momento muy importante para Uruguay. Primer uruguayo líder del Giro de Italia, primer uruguayo ganando una etapa en una gran vuelta, y sinceramente ver la maglia rosa sobre un corredor como él después de todo el caos del día anterior tenía algo especial. Pero claro, defender el liderato nunca es sencillo, y menos en una etapa donde todos los equipos de los sprinters olían a sangre, porque el recorrido parecía ideal para una llegada masiva, un solo puerto de segunda categoría, muchísimo terreno favorable, y equipos como el Lidl Trek o el Soudal Quick-Step preparados para controlar absolutamente todo, especialmente pensando en nombres como Jonathan Milan o Paul Magnier. Aunque claro, el Giro ya había demostrado algo muy importante en solo 2 etapas. Aquí absolutamente nada está saliendo como estaba previsto. Y precisamente por eso, la fuga del día empezó a creerse que podía pasar algo grande, porque mientras el pelotón todavía se algo tocado por todo lo ocurrido el día anterior, 3 corredores aprovecharon perfectamente la situación para marcharse por delante. Otra vez aparecía Diego Pablo Sevilla, y sinceramente hay que reconocer que el hombre está haciendo un Giro espectacular dentro de su realidad, porque prácticamente ha estado en todas las fugas importantes desde que comenzó la carrera. Junto a él también iban Manuel Tarozzi y Alessandro Tonelli, y durante muchos kilómetros el pelotón les permitió cierta libertad, aunque tampoco demasiada, porque detrás se notaba perfectamente que los equipos de los sprinters querían controlar la situación, especialmente el Lidl Trek, que tenía clarísimo que esta era una oportunidad enorme para Jonathan Milan, y también el Soudal Quick-Step, que venía crecidísimo después de la victoria anterior de Paul Magnier. Pero aún así, la fuga nunca terminó de morir del todo, y eso empezó a generar muchísima tensión, porque cada vez que el pelotón parecía acercarse, los escapados volvían a responder. Y claro, cuando una fuga aguanta tanto en una etapa aparentemente sencilla, empiezan los nervios, empiezan las dudas, empieza esa sensación de que algo está a punto de ocurrir, pensamientos de, como nos descuidemos, estos llegan. Además, el Giro seguía dejando imágenes curiosísimas. Guillermo Tomás Silva defendiendo la maglia rosa con muchísima tranquilidad. Egan Bernal siempre bien colocado y sin gastar energía innecesaria. Todavía no está buscando salir en primer plano. Sabe que esta carrera dura muchos días y prefiere mantenerse cuidadoso con lo que gana y sobre todo con lo que gasta. Por otro lado, el Movistar Team intentando proteger a sus hombres después del golpe moral por la caída de Buitrago, y varios corredores todavía mostrando heridas visibles del accidente del día anterior, porque eso también se notaba muchísimo. Había corredores tocados físicamente, otros con miedo, y algunos equipos completamente reorganizados después de perder gregarios importantísimos. Mientras tanto, delante, la fuga seguía soñando, y cuando quedaban apenas 15 kilómetros y todavía mantenían ventaja, ahí ya empezó el verdadero pánico en el pelotón. El final de etapa terminó siendo muchísimo más caótico de lo que muchos esperaban, y durante varios kilómetros daba la sensación de que el pelotón había calculado mal la persecución, porque la fuga seguía viva, seguía resistiendo, y lo más increíble es que los iban a capturar prácticamente encima de meta. Ahí empezaron a aparecer todos los trenes de los sprinters, el Lidl Trek lanzándose con todo para Jonathan Milan, el Soudal Quick-Step intentando preparar otra llegada perfecta para Paul Magnier, y también otros equipos como el Unibet Titema Rockets intentando posicionarse en medio del caos.
caos. Pero aquí pasó algo muy importante, y es que Jonathan Milan lanzó el sprint demasiado pronto, muchísimo antes de tiempo, y se notó, porque el italiano salió con una potencia brutal, sí, pero prácticamente estaba sprintando desde lejísimos. Y claro, cuando haces eso en una llegada tan larga, te expones muchísimo, especialmente contra un corredor como Paul Magnier, que venía esperando exactamente el momento perfecto. Y fue ahí donde el francés volvió a demostrar que está completamente encendido en este Giro, porque mientras Milan empezaba poco a poco a quedarse sin piernas, Magnier apareció con muchísimo más timing, muchísimo más control, y terminó rematando perfectamente el sprint. Otra victoria para él, otra demostración de potencia, y sinceramente empieza a dar la sensación de que estamos viendo el nacimiento de una estrella muy seria para el futuro de las grandes carreras, porque ganar una vez puede ser casualidad, pero repetir en un Giro ya empieza a ser otra historia. Y mientras todo eso ocurría delante, por detrás varios favoritos simplemente intentaban evitar problemas, porque después de la caída de la etapa 2, nadie quería asumir riesgos absurdos. Y ahí volvió a verse algo interesante. Egan Bernal otra vez llegando bien colocado, tranquilo y sin perder tiempo, sin hacer demasiado ruido, sin ataques espectaculares, pero siempre arriba. Y en una gran vuelta, eso muchas veces vale muchísimo más de lo que parece. La cautela es algo que les faltó a los corredores el día anterior, y muchos pagaron por ello. Egan parece tener este tema en consideración, porque quizá no está siendo el gran protagonista mediático de cada etapa, pero sí está transmitiendo algo muy importante: inteligencia. Y ahora mismo, después de todo el caos que hemos visto en Bulgaria, eso vale oro. Porque mientras otros favoritos ya abandonaron, otros perdieron minutos y algunos equipos quedaron completamente destrozados, Egan sigue ahí, metido entre los mejores, bien colocado en la general y sobre todo evitando errores, que eso en una carrera tan nerviosa es dificilísimo. Además, hay otro detalle importante, y es que el Giro todavía ni siquiera ha llegado a la gran montaña de verdad. Todavía falta muchísimo desgaste, muchísimas etapas durísimas, y la sensación es que varios corredores ya están empezando a pagar las consecuencias físicas y mentales de este inicio de carrera. Por ejemplo, el UAE Team Emirates XRG quedó muy tocado después de la caída masiva. El Bahrein Victorious perdió a Santiago Buitrago, y otros favoritos empiezan a correr ya con muchísimo más miedo dentro del pelotón. Pero mientras tanto, Egan parece estar gestionando muy bien la situación, sin desesperarse, sin gastar energía innecesaria, esperando el momento adecuado. Y eso puede ser peligrosísimo más adelante, porque las grandes vueltas muchas veces no las gana el corredor más explosivo en la primera semana, las gana el que llega más entero a la tercera. Mientras tanto, también hay que destacar muchísimo lo de Guillermo Tomás Silva, porque más allá de que hoy no fuese protagonista delante, el uruguayo sigue vestido de rosa. Y sinceramente lo que está haciendo ya es histórico. Defender el liderato de un Giro siendo un no favorito y además representando a Uruguay tiene muchísimo mérito. Así que este inicio de carrera está dejando una mezcla bastante curiosa. Por un lado, caídas, abandonos y caos absoluto. Y por el otro, historias inesperadas, corredores creciendo y favoritos que empiezan poco a poco a posicionarse antes de que llegue la verdadera guerra en Italia. Y al final, esta etapa 3 del Giro de Italia 2026 dejó una sensación bastante clara. El Giro sigue completamente abierto. Porque sí, hoy tuvimos sprint. Hoy tuvimos una etapa aparentemente más tranquila, pero la realidad es que la carrera sigue marcada por todo el caos de Bulgaria. Todavía seguimos viendo equipos tocados, corredores abandonando y favoritos intentando reorganizarse después de una de las caídas más duras que hemos visto en los últimos tiempos. Mientras tanto, Paul Magnier sigue aprovechando cada oportunidad y ya suma otra victoria impresionante en este Giro. Jonathan Milan probablemente pecó de optimista lanzando demasiado pronto el sprint y la fuga estuvo a absolutamente nada de sorprender a todo el pelotón. Pero también hay otra historia muy interesante creciendo poco a poco en segundo plano, y esa es la de Egan Bernal. Porque mientras otros favoritos desaparecen o pierden tiempo, él sigue firme, sin hacer demasiado ruido, pero siempre colocado entre los mejores. Y ojo, porque eso en una gran vuelta puede terminar siendo peligrosísimo más adelante. Además, sigue siendo espectacular ver a Guillermo Tomás Silva defendiendo la maglia rosa y haciendo historia para Uruguay en este Giro de Italia. Así que ahora quiero preguntarte a ti, ¿crees que Egan Bernal está corriendo inteligentemente este Giro? ¿Y piensas que Jonathan Milan perdió la etapa por lanzar demasiado pronto el sprint? Te leo en los comentarios.
Y si te gusta el ciclismo y quieres seguir toda la actualidad del Giro de Italia 2026, suscríbete al canal y activa la campanita, porque esto apenas está empezando y todavía queda muchísimo espectáculo por delante.